Según la plataforma Self-Publishing, solo el 20% de las personas que empiezan a escribir un libro logran terminarlo. ¿Por qué? Por el síndrome del impostor. La mayoría de las personas sienten que no están capacitadas, que no tienen nada para decir, que lo que dicen no será importante o no va a ser leído, o simplemente sienten que no son capaces de escribir ese libro, incluso habiendo comenzado a hacerlo. Se ha difundido mucho esto del síndrome del impostor en redes sociales, en sitios web, así que no me voy a detener demasiado en eso, pero sí en esa vocecita que nos dice que no podemos, esa vocecita que nos dice no es importante, esa vocecita que dice lo vas a hacer mal, te van a criticar, esa vocecita que nos frena y que nos impide seguir adelante con nuestro proyecto de libro. En este video te voy a mostrar por qué aparece este miedo y cómo lograr superarlo, paso a paso para que logres de una vez por todas escribir tu libro. Hola, ¿cómo estás? Soy Cari Wine y ayudo a los líderes y profesionales de servicios a convertirse en autores. Los acompaño para que logren escribir ese manuscrito y logren encontrar el canal adecuado de publicación según cada quien. Te invito a suscribirte y activar la campanita para enterarte de todos los videos que vas a encontrar en este canal y que encuentres herramientas e inspiración para lograr escribir. En este video te voy a mostrar 3 claves que tenés que saber para poder superar todas las trabas que te aparecen cuando estás escribiendo. Y finalmente vas a encontrar unos tips accionables para poder superarlos. Quiero que te imagines esta situación. Está tu autor o autora favorita sentada en su escritorio, escribiendo, la luz es tenue, está muy concentrada, inspirada, casi que el tipeo en su máquina de escribir, quizás te lo estás imaginando así, o quizás te lo estás imaginando en su cuaderno o en su computadora, son uno. Ella y su herramienta son uno. Y sigue escribiendo y está súper inspirada, las palabras fluyen una atrás de la otra. Es más, si te lo imaginas en otra época, podés ver incluso a la pluma moviéndose sin parar. Quizás por la cabeza se te cruza que esa persona es una genia, o esa persona tiene un don innato, esa persona tiene algo superior al resto de los mortales, esa persona está superdotada, tiene una capacidad, algo que le fue regalado por providencia divina. Pero no es así. Esa persona es un ser humano de carne y hueso igual que vos. Esa persona también tiene miedos, también tiene bloqueos, también duda de sí misma, también está buscando las palabras adecuadas para poder expresar todo eso que tiene para transmitir. La diferencia entre esa persona y vos es que esa persona agarra su deseo y lo vuelve un motor para superar esos miedos y esos bloqueos. Su deseo y su necesidad de escribir son mucho más grandes que esos miedos, o por lo menos así determina que sea. Muy poco se ve de todos esos manuscritos tachados, de todas esas versiones que fueron tiradas a la basura, de todas esas versiones que en algún momento el autor o autora dijeron esto no sirve para nada, pero aún así siguieron mejorando para poder llegar a una versión que les dejara satisfechos. Cuando vemos la representación de los escritores y las escritoras, siempre los vemos inspirados, escribiendo, las tintas que corren, el traqueteo arriba del teclado, pero muy poco vemos sobre todo eso que sucede detrás de escena. Y por eso es que muchas veces pensamos que no es para nosotros, que ese escribir nunca va a ser algo que podamos alcanzar, porque no podemos, porque no sabemos, porque no tenemos ese don divino de la escritura. Entonces la primera clave es que vos determines cuán grande es tu deseo y te des cuenta si podés hacer que ese deseo sea mucho más grande que los miedos que se te van a aparecer durante el proceso de escritura, porque van a aparecer todo el tiempo y todo el tiempo vas a necesitar ganarles. Segunda clave para que logres escribir y que puedas verte en ese lugar es romper con una fantasía muy habitual. Así como te dije en la clave anterior que te imaginás a tu escritor o escritora favorito escribiendo de corrido sin parar, también es cierto que como la literatura es lineal y vemos muchas veces que hay una palabra después de otra, nos imaginamos que en esos libros terminados las palabras fueron escritas en el mismo orden que están siendo publicadas. Y no nos imaginamos todas las versiones anteriores en las que las palabras tenían otro orden, los párrafos tenían otro orden, los capítulos tenían otro orden. Esta es una fantasía muy habitual. Creemos que tenemos que escribir de corrido tal cual va a ser la versión final, es decir, palabra por palabra, de principio a fin, en el mismo orden en el que va a ser publicado. Y esto muchas veces hace que nos trabemos. ¿Por qué? Porque empezamos por la introducción. Y la introducción en general es lo último que se escribe.
Muchas veces creemos que todo está escrito en el mismo orden en el que fue publicado, como te decía recién, pero no es así. Necesitamos de las versiones anteriores, necesitamos empezar a escribir y tener esa materia prima, que son los primeros bocetos, para poder después determinar ese orden, ver si necesitamos corregir, llevar, traer, enriquecer algún capítulo, ampliar algún otro, reducir o resumir algún otro, partir alguno en dos. Y todo eso solamente lo vamos a saber cuando tengamos esa materia prima, ese crudo que es el primer boceto. Lo que yo llamo el trabajo sucio de la escritura es justamente esa parte de reescritura y edición y revisión una y otra vez de los capítulos, que es muy necesaria, tanto para darle forma a la idea, como para pulir el texto en su versión final. Escribir un libro tiene muy poco de inspiración mística y mucho de trabajo concreto. No digo que no necesites tener ciertas ideas para transmitir, no digo que no quieras conectarte en profundidad con tu ser, con eso que querés expresar o con aquello en lo que vos creas y que te va a dar esa creatividad para poder escribir. Pero es cierto también que la escritura tiene mucho de trabajo sucio que además es delegable. Entonces no hay nada de malo en ir a buscar ayuda para poder hacer de esos manuscritos, de esos primeros bocetos, un gran texto. Y esto me lleva al punto número 3, la cultura del sacrificio. Tenemos esta idea de que escribir el libro tiene que ser algo tortuoso, algo largo, algo dificultoso, algo que siempre nos va a costar, que vamos a sufrir y que tenemos que dedicarle horas y que nos tenemos que levantar a las 5 de la mañana o quedarnos de trasnoche para lograrlo. Escribir no tiene por qué ser tortuoso, no tiene por qué ser sufrido. Si bien es cierto que van a aparecer desafíos y van a aparecer obstáculos y van a aparecer un montón de cuestiones que vas a tener que ir superando y resolviendo y sobre todo tomando decisiones acerca de cómo querés que ese libro se vea, cómo querés que ese libro sea, cómo querés que esa idea vaya tomando forma y cómo querés transmitirla a tu lector, a tu lectora. Lo cierto es que no tiene por qué ser sufrido, no tiene por qué ser algo que vamos a sufrir. Esto es una idea que la traemos de la cultura en la que hemos crecido, en el que si no cuesta, no vale. Y no tienen por qué ser así. Y acá quiero que te lleves un mantra. No sos menos autor o autora por pedir ayuda. No sos menos por pedir una mirada externa que te ayude a mejorar ese manuscrito. No sos menos por pedir orientación cuando estás en un proceso creativo, cuando querés mejorarlo, cuando querés corregirlo, cuando querés editarlo. Al contrario, pedir ayuda habla de cuán importante eso es para vos, cuán importante es que salga bien, que no sea cualquier cosa, que sea un libro bien escrito, que sea de excelencia y que refleje tu excelencia en tu hacer profesional. Vamos ahora con los 4 tips accionables para que puedas superar estos bloqueos. Primer tip, reconocer que el proceso no es lineal. Va a haber fallas, va a haber versiones que no van a servir. Todo escritor, toda escritora los tuvieron y está bien que así sea. Tip 2. Pedí ayuda sin miedo y sin vergüenza. Es completamente normal que la necesites, como cualquier persona, incluso escritores y escritoras contemporáneos también tienen sus guías y sus mentores y de todos los tiempos han tenido personas que los han guiado y que los han ayudado en esos procesos. Pedir ayuda no te resta mérito, te acerca a tu meta. Tip número 3. Redefiní tu rol de autor o autora. Ser autor o autora no significa que tengas que hacer todo por tu cuenta. Al contrario, podés delegar, podés guiar. Ser autor o autora es ser aquel que guía esas ideas, que da forma y que define quién querés ser justamente como autor o autora. ¿Cuáles son esas ideas que querés transmitir? ¿Qué forma tienen? ¿Qué recorrido le vas a proponer al lector? Todo eso se define según tu metodología y tu forma de trabajo, tu perspectiva sobre tu hacer, que son los que son únicos porque son los que has creado. Tip número 4, parece una soncera, pero es muy útil. Visualiza el libro terminado. Tenés que poder verte en la presentación de tu libro. Cerrá los ojos e imagínate firmando esos ejemplares para tus lectores y imagínate también saliendo en entrevistas mostrando con orgullo lo que has hecho con ese libro. Visualiza tu nombre y apellido en esa portada, al lado de tu título, al lado de todas esas páginas que ya de alguna manera has. Si tu libro está a medio escribir y no podés avanzar, si te sentís con un bloqueo, recordá esto. No necesitas más inspiración o esperar que las ideas bajen. Pedir ayuda no te va a convertir en un impostor o una impostora. No sos un fraude por pedir ayuda. Al contrario, estás hablando con ese pedido de ayuda de tu búsqueda de excelencia. Pedir ayuda no te va a quitar valor como autor o autora. Al contrario, es el paso que te está faltando para compartir tu mensaje con el mundo. Vos merecés ocupar ese espacio, merecés que esa voz que ya está transformando vidas en tu consultorio, en tus redes sociales, en tus programas, en tus talleres, en tus cursos, llegue a más personas.
Hay seguramente muchas personas esperando que saques ese libro, que lo puedas publicar para poder leerte, para poder tenerte en su mesa de luz, en su cartera, en su mesita del living. Todos estamos esperando leerte, así que no temas ocupar ese espacio, no temas elevar esa voz y no temas transmitir todas esas historias, esas ideas y esas metodologías que tenés guardadas y que seguro van a transformar la vida de muchas personas. Si querés más consejos y herramientas para escribir tu libro, si querés que te siga acompañando para lograr con inspiración, motivación y técnica tu libro, podés ver todos los videos en mi canal. Fíjate en la descripción que hay un video especial para vos. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete, activa la campanita para poder enterarte de todo lo que voy sacando en este canal para ayudarte a concretar tu idea de libro. Te mando un beso y hasta el próximo video.